Bueno, buenos días para todos. Gracias a aquellos que nos están acompañando a través de Zoom y a través de Instagram de la cuenta de la Sociedad Uruguaya Gestión de Personas, @Recursos Humanos Uruguay. Es un gusto estar acompañándolos y compartiendo el tercer ciclo En Contexto, que desde el mayor ámbito de gestión humana de Uruguay ponemos la reforma de seguridad social en contexto de la mano de Unión Capital AFAP, a quienes le damos la bienvenida al economista Marcos Rivero para que pueda dar unas palabras. Buenos días, muchas gracias Leticia, muchas gracias a todos los presentes, especialmente al panel por participar en este nuevo encuentro En Contexto para poder seguir echando luz sobre un tema muy sensible, muy delicado para absolutamente todos los uruguayos. ¿Sí? Desde el primero al último, en todas las edades, tarde o temprano, pasan por el sistema de seguridad social y bueno, obtienen directa o indirectamente los beneficios de ese sistema y también directa o indirectamente colaboran a financiar ese sistema. Creo que esta es una instancia fundamental. En este momento estamos viviendo un proceso primero de análisis, ahora de revisión de propuestas y seguramente en los próximos meses de discusión parlamentaria y finalmente de definiciones legislativas para las modificaciones en el sistema, que nos impacta a todos, como decíamos recién. Entonces creo que es fundamental manejar la mayor cantidad de información posible en todos los agentes relevantes. Y ahí la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas tiene un rol fundamental, y seguramente la mayoría de las personas que están atentas a este seminario tienen un rol donde pueden ayudar mucho a los trabajadores especialmente en difundir la información, ¿sí? Las condiciones actuales, más todo lo que se viene, y ahí, como decíamos, el rol fundamental de los gestores en recursos humanos para poder llegar al destinatario final de todo sistema de seguridad social. ¿Sí? Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos y bienvenidos a este nuevo seminario. Muchas gracias, Marcos. Sin dudas que sí, nos quedan 2 ciclos por delante todavía, un próximo que va a ser en el marco del 12º Foro de Capital Humano, el 12 de noviembre, y uno próximo de cierre en diciembre. Así que bueno, ahora sí, dando paso al panel, le damos la bienvenida a Fernando Carota, que es quien va a llevar adelante el mismo, y bueno, bienvenidos a todos. Hola, muy buenos días para todos. La bienvenida, un honor estar nuevamente compartiendo este ciclo, que como ustedes saben estamos en el tercer encuentro de un ciclo de 5, que estamos avanzando allí con, obviamente, siempre el apoyo del equipo de Unión Capital AFAP, así que es un gusto estar en este tercer encuentro, que obviamente la idea, como en cada uno de los anteriores, es convocar a quienes son protagonistas en este tema de, como bien decía por allí Marcos, de la reforma de este sistema de previsional uruguayo, que de alguna forma, ya con esos avances, en algún momento, comenzado el año, hicimos un análisis del diagnóstico que había realizado la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, y luego, en esta segunda etapa, nos propusimos ir viendo las diferentes opiniones que hay en torno a lo que se va conociendo de este proyecto, de este anteproyecto de reforma sobre el cual la Comisión de Expertos viene trabajando, más allá de las diferentes prórrogas que se han operado y que obviamente han cambiado un poco los tiempos de lo que teníamos inicialmente previsto. Como por allí decía Leticia, y este es un anuncio que me parece bien interesante hacerlo al principio, nos quedan 2 encuentros. Uno va a ser el próximo 12 de noviembre, va a ser presencial en el Auditorio Antel, donde vamos a estar convocando a los expresidentes del Banco de Previsión Social de este periodo, digamos, democrático, en el cual nos van a estar acompañando con sus diferentes miradas sobre este proceso. Y vamos a estar haciendo un próximo evento que sería el de cierre, que va a ser el 24 de noviembre, en el cual vamos a estar convocando ya con la participación confirmada de los diferentes candidatos por los 3 órdenes, jubilados, empleados y representantes del sector empresarial, al Banco de Previsión Social, que como ustedes saben, en esta situación o en este contexto precisamente va a haber más de un candidato por cualquiera de los órdenes, por lo tanto vamos a estar dialogando con cada uno de ellos. Dicho esto, y por supuesto que están desde ya invitados y les va a llegar la información, vamos a dar paso al panel de hoy, que está integrado por el economista Hugo Bay, la contadora María Elvira Domínguez, el licenciado Gabriel Regalado y el economista
Marcos Rivero. Diría que tenemos a todos representantes con una amplia especialización en temas económicos y financieros, así que tenemos a todos los economistas y contadores en este panel. Bueno, vamos a comenzar el tiempo de intervención para cada uno en la primera fase de 10 minutos, luego va a haber una segunda intervención de 5 minutos para complementar de alguna manera lo expuesto en la primera intervención, y obviamente después vamos a abrir un espacio para preguntas de parte de los asistentes, tanto a través de quienes nos siguen por Zoom, como quienes están también siguiendo la transmisión de la Sociedad Uruguaya a través de Instagram. Así que, bueno, en este sentido le damos la bienvenida, los muy buenos días, al economista Hugo Bay, quien es integrante del equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social y además integrante de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social. Bienvenido, Hugo. Buen día. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este evento. La verdad que un placer para mí. Y bueno, dado que el tiempo es escaso, voy a ir directo al contenido de lo que pensaba presentar brevemente. En realidad voy a hacer alguna referencia al proceso que ha venido teniendo la comisión en este último tiempo, y después algunas otras reflexiones en torno a los contenidos del documento de recomendaciones. Como varios habrán escuchado por ahí, o por lo menos algunos, hace un par de semanas, 9 de los 15 integrantes de esta comisión de expertos que creó la ley de urgente consideración, vamos a decir, dieron a conocer un documento con recomendaciones que vendría a ser como una especie de borrador con las ideas que ellos lograron acordar entre ellos. Vamos a decir, estos 9 integrantes de la comisión, vamos a decir, son los que representan al Poder Ejecutivo y a los partidos que integran la coalición de gobierno, ¿verdad? Los otros 6, bueno, 3 estamos acá en representación de los actores sociales, y los otros 3 son integrantes de la oposición política, digamos, delegados del Frente Amplio. Sobre el tema del proceso de la comisión, que había venido trabajando, yo diría, muy bien, hasta el mes de junio, yo diría que allí un poco hubo un cambio muy importante a partir de comienzos de julio. El trabajo de la comisión se interrumpió abruptamente y se optó por este camino de que 9 de los 15 integrantes se pusieran a trabajar, obviamente con todo el apoyo de la Secretaría Técnica que tiene la comisión, ¿verdad?, que implica toda una cantidad enorme de recursos desplegados para analizar variantes, de recomendaciones, de propuestas de cambio, en fin. Y eso de alguna manera creo que no estaba previsto en el origen del trabajo, y yo entiendo que se desdibujó un poquito allí el proceso de trabajo, por lo menos con un carácter colectivo, como lo venía teniendo hasta ese momento. Después también nos encontramos con algo que también, en cierta forma, para nosotros, por lo menos desde el PIT-CNT, dificulta bastante el proceso de conversación, digamos, que es que el documento, y esto ha trascendido públicamente, no representa la visión política que tiene el Poder Ejecutivo ni ninguno de los integrantes de los partidos que integran la coalición, ¿verdad? Y en ese sentido, evidentemente, para el PIT-CNT resulta complejo. Ya de por sí es un formato de diálogo social que no compartimos, es decir, creyendo que el aporte técnico es esencial en todos los temas, pero en particular en el ámbito de la seguridad social, por la complejidad que tienen estos temas. Bueno, nos parece que en cierta forma, si nadie se hace cargo, por así decirlo, entre comillas, de este documento técnico, ha implicado una dificultad adicional al proceso de diálogo social que se manejó a través de esta comisión técnica. Por lo tanto, una de nuestras reivindicaciones es que una vez que este proceso de esta discusión técnica finalice, que se instale un verdadero ámbito de diálogo social que permita justamente, en primer lugar, quizá que el Poder Ejecutivo resuelva cuál va a ser su posicionamiento político frente a esto, y que después sí se pueda dialogar con los actores sociales, que creo que tienen mucho para aportar en esta discusión. Ahora, yendo al contenido de las recomendaciones muy brevemente, bueno,
nosotros obviamente hemos tenido muy poco tiempo para analizar y discutir colectivamente el contenido de ese documento, borrador, digamos, que les comentaba, pero hay algunos elementos que nos preocupan y que confirman en cierta forma por qué en su momento, en el mes de marzo, no acompañamos el diagnóstico que se hizo que se terminó aprobando por mayoría de 10 de los 15 integrantes dentro de la comisión, y que nosotros en particular, como delegado del PCNT, no acompañamos. Y en ese sentido, el documento, por ejemplo, vamos a decir, convoca a un pacto social en materia de seguridad social, ¿verdad? Es decir, es un concepto que nosotros creemos que es interesante, que nos parece necesario que el país, producto del envejecimiento poblacional, producto de los cambios en el mercado de trabajo, requiere de un nuevo pacto en seguridad social en materia de, bueno, de generaciones, un pacto en términos de género, en fin, una cantidad de elementos que son relevantes. Ahora, nos parece que el pacto social que uno vislumbra en ese documento está rengo o le faltan algunos componentes esenciales, ¿verdad? Aquí hay una preocupación muy centrada en lo que es la sostenibilidad económico-financiera del sistema. Yo creo que es una dimensión muy relevante. Si no podemos tener un sistema que de alguna manera no garantice que las promesas que allí se hacen no están debidamente financiadas y garantizadas para quienes realizamos aportes. Por lo tanto, ese es un componente esencial. Pero la sostenibilidad económico-financiera de un sistema tiene que ver no solo con el gasto, ¿verdad?, que es una dimensión muy relevante, sino también con los ingresos. Y allí nos parece que en ese nuevo pacto social, bueno, quizá el documento no incluye una sola medida que apunte justamente a captar mayores ingresos de parte de sectores que nosotros entendemos tienen una mayor capacidad contributiva y que hoy no redundan en un aporte relevante al sistema de seguridad social, que en última instancia es el financiamiento para la protección de los adultos mayores, y obviamente en una sociedad que envejece necesariamente va a tener que destinar más recursos a proteger adecuadamente a esos adultos mayores. Entonces nos parece que ahí no hay una sola medida que apunte a, bueno, a los sectores que tienen altas ganancias, a los sectores, es decir, a los sectores que han acumulado riqueza, y que evidentemente las recomendaciones van muy en línea con, bueno, recortar derechos, recortar beneficios, en fin, y no hay vamos a decir, un equilibrio en ese sentido, uno puede advertir con respecto a otros sectores que podrían también hacer una contribución. En particular, por ejemplo, con el tema del aporte al sistema rural, bueno, resulta muy claro, el aporte patronal rural, por ejemplo, tiene una desigualdad muy grande respecto de otros subsistemas, aporta mucho menos en el global, y claramente en la comisión no se logra ni siquiera, en este documento por lo menos, realizar una propuesta de cómo, de alguna manera, equiparar esa situación, y que efectivamente los patrones del sector rural, donde hay una enorme heterogeneidad de situaciones, eso está fuera de discusión, pero que globalmente, por lo menos, también sabemos que hay sectores allí que tienen una enorme capacidad de contribuir al sistema, y hoy no lo están haciendo, y de las recomendaciones no surge que vaya a haber cambios en este sentido. Lo mismo se podría decir en materia de caja militar, es decir, allí también nos parece que es un sistema que está plagado de desigualdades y privilegios respecto de otros subsistemas, y no surgen del documento, vamos a decir, cambios relevantes que, por ejemplo, impliquen una mayor contribución, por ejemplo, de los jubilados, de las altas jubilaciones de la caja militar, que durante décadas han tenido, vamos a decir, condiciones muy, pero muy beneficiosas, incomparables respecto de cualquier otro subsistema, y que desde nuestro punto de vista podría incorporarse un impuesto, así como pagan los bancarios, así como pagan los escribanos en su caja notarial, un impuesto a esas altas jubilaciones militares, pero no forma parte del diálogo social, perdón, del pacto social al que se nos convoca. Después el documento, es decir, en este caso básicamente me centro en algunas ausencias que nosotros entendemos que el documento debería tener y que no tiene, y en ese sentido marcamos vamos a decir, ese déficit.
Respecto a lo que sí tiene, bueno, allí se plantean una cantidad de cambios paramétricos, que me voy a centrar quizá en uno que es el más conocido, que tiene que ver con la edad de retiro. Y bueno, allí se plantea, al barrer, un aumento de la edad mínima legal para todos los trabajadores, que pasarían, más allá de que hay una opción allí entre los que hoy tienen 46 a 50 años, enfrentarían una edad mínima jubilatoria de 65 años. Nosotros somos de la idea de que es necesario que en el sistema la gente se jubile más tarde. Es decir, esta es una necesidad desde el punto de vista de generar un financiamiento sustentable, y en una sociedad que envejece parece algo razonable apostar a que eso ocurra. El tema es que creemos que eso no se debe hacer por la vía de obligar a quienes no están en condiciones de postergar la edad de retiro. O sea, creemos que hay que lograr generar los incentivos para que aquellos trabajadores que están en condiciones de hacerlo puedan realmente postergar la edad de retiro, pero no obligar a quienes no están en condiciones de hacerlo. Y ahí, claramente, digo, creo que todos seguramente, bueno, en particular en esta organización que trata de los recursos humanos, se conocen situaciones donde es bastante obvio que un trabajador de la construcción, una trabajadora del servicio doméstico, un trabajador rural, que quizá ha estado 30, 40 años, bueno, desempeñándose con ese tipo de tareas, sabemos que a duras penas llegan a los 60 años. Sabemos que hay políticas empresariales en muchos sectores que buscan desprenderse de estos trabajadores llegada a cierta edad. Bueno, evidentemente esto implicaría la posibilidad de que mucha gente quede de alguna manera desamparada o a la intemperie a partir de los 60 años sin que el sistema lo proteja adecuadamente. Por lo tanto, allí nos parece que hay un error en términos de la recomendación que se hace, sin considerar alguna válvula de escape, llamémosle, o algún tipo de retiro anticipado sin penalización para colectivos que no están en condiciones de hacerlo. Estaríamos Después, otro de los temas, a un minuto. sí, estamos a un minuto y cierro con, seguramente me queda algún puntito para la parte anterior. Se ha hablado mucho de la convergencia del resto de los subsistemas. Yo creo que ese es un elemento positivo del diagnóstico, en el sentido de que nosotros compartimos la idea de que los diferentes subsistemas de alguna manera tengan condiciones más homogéneas, parámetros más similares, y que entonces a lo largo del tiempo, con la debida gradualidad y atendiendo las diferencias que hay entre ellos, vayan convergiendo hacia un sistema, vamos a decir, de carácter general y similar para todos, ¿verdad? Pero el problema que tenemos allí con la propuesta es al tipo de modelo que se nos pretende converger, es decir, vamos a decir, el régimen mixto que se pretende universalizar, no estamos de acuerdo, producto de algunos cambios paramétricos como los que planteaba recién en cuanto a lo que es la edad de retiro, y también hay otros, y producto también de lo que tiene que ver con el pilar de ahorro individual, que si les parece bien, quizá dejo alguna reflexión sobre el pilar de ahorro individual para la segunda parte de mi exposición. Muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto, y seguramente van a ir por allí surgiendo algunas consultas. Les pedimos a quienes nos están siguiendo en este encuentro de que pueden plantear sus consultas aquí en Zoom o también a través de Instagram en los espacios que hay para el chat. Con muchísimo gusto se los trasladamos luego en el final de las ponencias. Vamos a darle la bienvenida ahora y le vamos a dar paso a la contadora María Elvira Domínguez, a quien muchos de ustedes conocen. Ha sido en varios periodos directora en representación del sector empresarial en el Banco de Previsión Social, y hoy es integrante precisamente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Elvira, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Estoy muteada? Gracias. ¿O me escuchan? No, ¿Me escuchan? te escuchamos perfecto. Quisiera compartir pantalla si fuese posible. ¿Sí? Sí. Bien. A ver. Ahí estamos viéndote. Ahí va. Ahí está. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación a la Sociedad Uruguaya de Gestión Humana. Y bueno, también gracias a todos quienes están participando de este evento a través de YouTube y los otros medios de comunicación. Vamos a hablar de la reforma de la seguridad social. También voy a contextualizar y después hablar de lo que es el contenido.
Nosotros tuvimos un hándicap, digamos, con respecto al tema de la reforma, porque en el año 2018, con motivo del centenario de la OIT, hicimos un trabajo sobre el futuro, valga la redundancia, del trabajo y su impacto en la seguridad social, que nos llevó a tener conclusiones ya sobre lo que, o por lo menos hacer una reflexión sobre lo que requería nuestro sistema de seguridad social. Ese documento que nos permite tener ya una línea de base consensuada con el empresariado, porque para hacerlo se trabajó con todo el empresariado. Vamos entonces también a decir que el diálogo que se está llevando adelante, que puede ser cuestionable en tanto y cuanto es cierto que en julio se paralizó y que recién este mes tuvimos acceso a un documento que fue elaborado por 9 de 15 integrantes, nosotros frente a eso tenemos una posición diferente, no tan crítica. ¿Por qué? Tuvimos la suerte en estos 16 años en el directorio del Banco de Previsión Social de trabajar en 3 diálogos, este sería el tercero. El primer diálogo en el año 2006, 2007, en realidad era toda una novedad, nos pareció muy interesante, pero había momentos en que no sabíamos dónde estábamos parados, no tenía participaba muchísima gente, pero no sabíamos qué peso tenía cada uno en esas instancias de debate. El segundo diálogo fue un diálogo muy corto, con productos limitados, producto de ese diálogo, sin una conexión. Y este diálogo, sinceramente, nos parece mucho más ordenado. Y uno puede haber querido participar de todo el proceso, pero bueno, se ve que quien organiza y quien preside entendió que esta era la forma más lógica. Hay que tener en cuenta que tenía que ponerse de acuerdo una coalición de gobierno y que hacer toda la discusión frente a los actores sociales y a la oposición podría generar más problemas o más dificultades para llegar a un punto o a una línea base para el gobierno. Así que no somos críticos en ese sentido, sí con el poco tiempo que nos queda para analizar las propuestas, porque por más que tenemos buena parte de los temas ya tratados y consensuados a nivel empresarial, a veces las soluciones a las que se arribó en este grupo de la coalición, muchas de las soluciones, no son exactamente las que hubiésemos querido. Así que tenemos todavía que trabajar y no es fácil reunir a un empresariado que es disperso, ¿no? Porque nosotros no tenemos una central única, tenemos dos grandes actores como son Cámara de Industria y Cámara de Comercio, pero un gran actor también como es la Confederación de Cámaras Empresariales, y por fuera de ellos está AMNIPE, que son las micro y pequeñas empresas que tienen mucho para decir, o sea que poder socializar este documento tiene cierta problemática para nosotros. ¿Por qué entendemos que teníamos que ir, vamos al contenido, a una reforma? Estos cuadros surgen de nuestro libro, las jubilaciones a partir del año 2006, cuando se procesa la reforma, empiezan a subir en forma exponencial, no solamente en cantidad de jubilaciones servidas, sino también en el monto de esas jubilaciones. ¿Qué pasa con el gasto público social como porcentaje del PIB? También tiene un crecimiento sostenido. Y ni hablemos de la asistencia financiera, que hasta el 2014 estaba en niveles más que razonables, incluso llegamos a tener equilibrio, llegamos a no necesitar esa asistencia financiera, pero a partir de ese momento la economía, no es en Uruguay, mundialmente, se entran como en un enlentecimiento, entonces perdemos cotizantes y sigue creciendo el número de jubilados. Por lo tanto, esa ecuación hace que la asistencia financiera deba ser mayor. Recordemos que el BPS, sus ingresos son fundamentalmente producto de cotizaciones obrero y patronales y después la asistencia
por la vía de impuestos o por lo que fuere, la asistencia del Estado. Y en esa ecuación el Estado tuvo que pasar a asumir esa diferencia, que nosotros no le llamamos déficit, sino asistencia financiera contemplada en la Constitución, pero es una realidad que todo tiene un límite. ¿Cuáles son las tendencias de largo plazo en curso que se transforman en imperativos para justificar esta reforma? La dinámica demográfica, como explicó muy bien, de la que ya habló Hugo, una dinámica demográfica que muestra que la sociedad va a ser en el futuro, en las próximas décadas, no, en realidad ya estamos hablando de la sociedad de la longevidad, la gente vive felizmente más años, con mejor calidad de vida, y tenemos por otro lado, sobre todo en nuestro país, una muy baja natalidad, que tampoco es una mala noticia. A ver, es muy bueno porque se llevaron adelante políticas de género, pero fundamentalmente para evitar el embarazo adolescente, y es lo que estamos viendo. Lo que ocurre es que no tenemos una tasa de reposición que parecería la ideal, y digo parecería porque soy de los que creo que la naturaleza es sabia y que la gente toma decisiones mucho más racionales que de pronto lo que pueden mostrarnos los técnicos. Dicho esto, tenemos como un descalce. ¿Se van a necesitar más trabajadores? Capaz que no, capaz que lo que necesitamos es una dinámica diferente en esa fuerza laboral, una dinámica donde los trabajos tengan mayor productividad. En esa sustitución de personas por máquinas siempre vamos a necesitar la fuerza laboral y vamos a tener personas que seguramente accedan a niveles salariales más altos, con lo cual los aportes o los ingresos a la seguridad social podrían verse compensados. Pero, bueno, esta dinámica dinámica de la fuerza laboral también es un emergente en el sentido de que desconocemos cómo va a impactar esa diferente velocidad entre la sustitución de máquinas por personas y cómo se va a recomponer esos equilibrios de la economía. El creciente gasto público social sumado a las tasas de interés bajas a nivel mundial también son tendencias que nos impactan en la seguridad social, sobre todo porque vemos una economía con mayor desigualdad, producto también de lo que dimos en llamar la nueva división del trabajo, y por último los cambios tecnológicos que dábamos en llamar temporadas de cisnes negros en el 2019, sin saber que estábamos a la puerta de una pandemia que iba a acelerar sin duda ese proceso. Dicho esto, vamos a hablar de los lineamientos de la reforma. Ya entramos prácticamente en lo que es el contenido del documento, un documento que calificamos como muy bueno, muy ordenado, de muy fácil lectura, donde, bueno, lo que se procura es tratar de hacer un diseño, avanzar en un diseño donde desde los principios se hable de los instrumentos, de los problemas a los que nos enfrentamos, para después esbozar una serie de sugerencias en los temas que son ajenos al cometido de la reforma o de la comisión, y por otro lado recomendaciones para aquellos temas que sin duda nos competen porque están en los cometidos que la ley le dio al comité. Dicho esto, es importante tener en cuenta que las políticas de protección social sólidas y bien diseñadas apuntalan el desarrollo económico, disminuyen la pobreza, incentivan el consumo, promueven el capital humano y aumentan la productividad. Y vaya si quedó demostrado esto durante la pandemia. Uruguay seguramente explique en parte en algunas decisiones que se tomaron, que creo que fueron inteligentes, pero que también el menor impacto en la economía y el que no se hubiesen destruido empresas y empleos, tuvo que ver con esta red de contención de seguridad social fuerte, bien diseñada que tiene nuestro país, donde podemos decir y afirmar que la micro y pequeña empresa se salvó porque se diseñó un producto que fue el seguro de paro flexible, pero a través
de distintos instrumentos del Banco de Previsión Social se le pudo hacer llegar subsidios de desempleo especial para los mayores de 65. Se pudo dar protección a las madres cuando se entendió que también la maternidad tenía que salir del ámbito de trabajo para quedar protegida. Se pudo hacer llegar dinero a los monotributistas, desde el monotributo social, hasta, que son los, digamos, los trabajadores más vulnerables. Entonces, vaya si será importante tener una seguridad social bien diseñada. Y la nuestra podemos decir que pasó la prueba del 9, para los más viejos, acá son todos jóvenes, la prueba del 9 era un artilugio que teníamos cuando no había calculadoras para probar si las multiplicaciones y las divisiones que hacíamos estaban bien o mal realizadas, sobre todo cuando eran muy largas o eran con muchos dígitos. Y Estamos a un minuto, Elvira. Perfecto, sí. Redondeo y no entro en el cuadro, lo dejo para después. Entonces sí que pasamos la prueba del 9 en la Seguridad Social uruguaya. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué entonces la tenemos que reformar? Porque la seguridad social no es un instante, no es un momento, hay que pensarla a largo plazo. De hecho, las estimaciones en nuestro documento van hasta el año 2090, porque así lo establece la Asociación Internacional de Seguridad Social y todo el marco de respaldo que se tiene en la OIT. Entonces, tenemos que hacerlo porque nos interpela sobre todo la demografía, porque el acuerdo entre generaciones está bajo presión, porque hay que buscar la eficiencia, la transparencia, y después explicaré cada uno de estos conceptos en la próxima instancia. Con mucho gusto. Hay una segunda posibilidad y seguramente también después surge alguna pregunta vinculada a esto que estábamos viendo, que nos estabas compartiendo por allí. Así que te agradecemos por esta primera intervención. Quiero agradecerles también al equipo de La Diaria y al equipo del diario El País que están presentes en este evento, en este encuentro, para hacer la cobertura, así que nuevamente agradecidos por seguirnos en esta actividad. Y le vamos a dar ahora la palabra al licenciado Gabriel Regalado, quien es asesor en temas económicos del representante de los jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social y además integra la Comisión de Expertos de la Seguridad Social. Bienvenido, Gabriel, buen día. Hola, bueno, muy buenos días para todas, para todos. En primer lugar, quería agradecer por la invitación. Tal vez le pido a Elvira si puede dejar de compartir. Es que estoy intentando, pero no estoy pudiendo, no sé qué me pasó. Ok, bien. Pero estoy intentando, ya vi que está saliendo todos mis... No lo considero un boicot, Elvira, no te preocupes. Ahí ahora está. Ay, bien. Disculpas por la interrupción, Gabriel. No, Perdón. por favor. Les decía que agradezco mucho la invitación, esta Asociación Uruguaya de Gestión de Personas, y aprovecho también para felicitar por la iniciativa, porque es uno de los temas que yo voy a comentar en estos minutos, lo voy a abordar, que tiene que ver con la importancia de poner estos temas en el debate público, quizás más de lo que están, de hacerlos más horizontales, de hacer que lleve la discusión a distintos ámbitos, y creo que cuanto más se pueda amplificar la discusión, va a ser de beneficio para todos, así que bueno, bienvenidas estas actividades. Yo lo primero que quiero hacer referencia es a un tema que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo de trabajo, con el tiempo de debate que hemos tenido hasta el momento, que tiene que ver quizás con un poquito lo que mencionaba Hugo al principio, de una especie de evaluación de este proceso, ¿no? El tiempo es un componente absolutamente central, creo yo, en la discusión. Creo que ha estado sobrevolando un poco todas las posiciones que se han dado tanto en la comisión como bueno, creo que incluso lo mencionó Hugo, lo mencionó Elvira también, y realmente ha incidido y sigue incidiendo en la forma y en el tipo de trabajo que ha realizado la comisión. Entonces, digamos, quizás algunos recuerdan que cuando se dio a conocer el anteproyecto de ley
de la ley de urgente consideración, los plazos la ley de urgente consideración que crea la comisión, ¿no? En aquel anteproyecto los plazos que se establecían eran bastante más amplios que los que finalmente se terminaron aprobando, ¿sí? Si bien no se hablaba en meses, sí se hablaba de que los trabajos deberían finalizar a fines de 2021, lo cual le daba a la comisión un plazo de trabajo que aproximadamente iba a andar por los 16 meses. ¿Tá? Entre que se aprobaba la ley, se establecía el trabajo de la comisión y se trabajaba en ese casi periodo cercano al año y medio. Finalmente, eso intuyó, y por algunas declaraciones que hubieron, entraba en contradicción con el concepto de la urgencia de reformar el sistema, y calculo que un concepto que por lo menos yo no comparto y que creo que se ha demostrado que no, en los datos y en la evidencia que se ha manejado en este tiempo, que efectivamente no hay una urgencia tal, pero en esa discusión se acotaron los plazos de trabajo a la comisión a 6 meses. Y creo que en realidad, al día de hoy, donde estamos a punto de pisar un año de trabajo de la comisión, la realidad terminó demostrando que efectivamente esos 6 meses, y me atrevo a decir que incluso el periodo original que estaba planteado en aquel anteproyecto, de decir, bueno, hasta finales de 2021, es un periodo de tiempo bastante escaso. Yo entiendo que puede parecer mucho tiempo, pero voy a tratar de ejemplificarlo con algunas cuestiones que han llevado al debate y que han caracterizado el debate en estos últimos meses. Y yo creo que esto ha sido central, por lo menos en dos aspectos. En primer lugar, en cuanto al trabajo de la comisión, hay una cosa que se mencionaba por ahí, y es que, si no me equivoco, me corrigen los compañeros, creo que vamos algo así como por la 4ª prórroga. ¿Tá? Un plazo de trabajo que estaba en 6 meses pasó a extenderse a casi un año. Esto, por supuesto, que no es responsabilidad ni de la presidencia de la comisión, ni de los integrantes de la comisión. Creo que cualquiera de los 3 que estamos acá podemos dar fe que la comisión trabajó a buen ritmo, y prácticamente no hubo descanso en todo el año, salvo los primeros 8 o 9 días del año, en donde, digamos, incluso era hasta complicado poder contar con los equipos técnicos, con las audiencias que estaba realizando la comisión, era difícil coordinarla. Salvo ese breve periodo, yo creo que la comisión, en forma total, o con la interrupción que mencionaba Hugo, que mencionó Elvire, que voy a hacer una referencia ahora más adelante, trabajó a buen ritmo. Los equipos técnicos trabajaron a muy buen ritmo. El tema es que estas discusiones llevan tiempo, ¿sí? Llevan mucho tiempo por lo general. Y creo que en realidad eso se refleja un poco en el trabajo de la comisión, en cuanto a que, por ejemplo, si uno abre el documento de diagnóstico, de recomendaciones y lo empieza a leer, se tropieza a cada rato con aspectos que quedan abiertos, que quedan indefinidos o que se posponen para más adelante. Con distintos formatos, ¿no? Algunas veces se recomienda seguir estudiando determinado tema, en algunos puntos se recomienda conformar grupos específicos de trabajo para discutir sobre determinado tema. Hugo mencionaba, por ejemplo, que queda abierto y prácticamente sin definición, por ejemplo, algunas modificaciones que comparto son necesarias sobre el régimen de aportación patronal rural. Sobre el tema bonificaciones también se lleva la discusión hacia adelante, con una propuesta de conformar otro grupo de trabajo, y así sucesivamente uno va encontrando distintos temas en donde no encuentran una definición precisa, sino que lo que encuentra son o una orientación general que necesariamente se tiene que seguir explorando, o un menú de opciones sobre el cual habría que seguir discutiendo a ver cuál es la más relevante. De vuelta, esto tiene que ver con que la comisión digamos, no trabajó lo suficiente como para alcanzar una propuesta concreta. Yo creo, tengo la sensación de que, actuando de buena fe, no le fue posible a la comisión, y sobre todo hablo
incluso el grupo de 9 personas, de 9 integrantes de la comisión que trabajaban en la redacción, creo que no era posible procesar tantos temas a la vez con un nivel de más o menos de concretitud que lleven a que el documento sea más específico, ¿sí? Entonces, indudablemente a la comisión le ha faltado tiempo, ¿sí? Para afinar más el documento y para ir a propuestas concretas que permitan un mejor debate, pero que incluso, a ver, lo voy a mencionar incluso a la hora de dar la discusión en la comisión. Cuando uno se tiene que posicionar sobre determinados temas, cuando la propuesta es pasar el tema para más adelante, o discutirlo en otro ámbito, o discutirlo después de que termine el plazo de trabajo de la comisión, es muy difícil posicionarse sobre esos temas cuando uno no sabe bien exactamente qué es lo que termina acompañando, porque más allá de una, digamos, de una tendencia, de una visión o una propuesta general, digamos, después eso se puede terminar concretando una misma medida de carácter general. Cuando se concreta, se puede concretar de muy distintas formas. Entonces, puede ser muy complicado acompañar una carta abierta de acción a que después se mantenga la discusión en otro ámbito que no va a ser la comisión, y que puede tomar una dimensión que quizás nosotros no acompañamos. Entonces, creo que el tiempo es importante y se está notando en esto que les decía. Se ha notado también en esos 3 meses en donde la comisión estuvo paralizada, la comisión habló como tal, y me consta que este grupo de 9 miembros seguramente haya estado trabajando intensamente. Ahora, imagínense un poco lo que comentábamos, que si para elaborar ese material y ponerse de acuerdo entre los 9 técnicos que representan todos o a los partidos políticos del oficialismo o al Poder Ejecutivo directamente, fue tan ardua la negociación y la discusión para poder llegar a acuerdo, imagínense trasladar ese documento a 6 integrantes, de los cuales 5 por lo menos no acompañaron el documento de diagnóstico, y proponer discutirlo en menos de un mes. Es realmente complicado. Y acá es el segundo punto, que tiene que ver con las características que señalaba Elvira y que creo que también señaló Hugo. Es decir, quienes vamos en representación de organizaciones sociales y vamos a trasladar el mensaje o las decisiones que orgánicamente toman estas organizaciones, es muy difícil en tan poco tiempo plantear llegar con los temas suficientemente discutidos y cerrados cuando tienen un carácter técnico bastante importante, ¿no? Digamos, yo pongo el caso de ANASPU, que es una organización, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, tiene más de 100 asociaciones. Intentar trasladar el debate para que sea, como decía al principio, lo más horizontal posible, y pedirle a las asociaciones que se posicionen, para después hacer una síntesis, para que después el órgano de conducción de la organización nacional tome una resolución para llevar a la comisión, es virtualmente imposible hacerlo en 20 y 20 y pocos días. Entonces, en definitiva, el tiempo creo que ha sido una limitante importante para el trabajo que se ha hecho. Creo que lo aleja bastante de las características de un diálogo social, como planteaba Hugo al principio. En tanto, yo siento que quizás en cierta manera se desconoce las diferentes realidades de las organizaciones y de la forma de discutir y de tomar posición sobre distintos temas. Y bueno, eso es un aspecto central Estamos a un minutito. en el documento. Ahí va. Voy a cerrar con algunas cosas nada más del documento propiamente, y me guardo algunas 3 o 4 puntos más para la segunda intervención. Creo que, como decía Elvira, es difícil pensar la seguridad social como un área aislada, ¿sí? Hay que verla en interconexión con muchas otras políticas sociales, y políticas económicas y políticas tributarias que tiene el país. Y yo ahí, en ese sentido, creo que el documento, si bien la comisión tiene un mandato específico, vamos a decir, de trabajo, que es discutir y posicionarse y generar recomendaciones en el ámbito previsional,
creo que no se puede desconocer que es muy importante la incidencia que tienen temas como el sistema de cuidado, como las características del mercado de trabajo y la informalidad, por ejemplo, en la seguridad social, y creo que son temas que la Comisión los trata muy por arriba, incluso en este informe de recomendaciones muy por arriba, y que requieren, a mi modo de ver y de la organización, una profundidad mayor, porque son absolutamente determinantes. Me guardo 2 o 3 cositas para el cierre, que son aspectos bien puntuales de la propuesta que está realizada. Cómo no, con mucho gusto. Gracias, Gabriel, por tu intervención. Por allí, tal vez para la segunda, lo que te pedimos, si podemos aumentar un poquito el volumen, que nos han dicho que se te escuchaba un poquitito bajo. Bueno, para cerrar esta primera parte de las intervenciones, le vamos a dar ahora la palabra a nuestro aliado estratégico, que es Unión Capital AFAP, en la persona del economista Marcos Rivero, que es su gerente comercial. Bienvenido, buen día, Marcos. Buen día, Fernando, muchas gracias. Bueno, yo me voy a concentrar un poquito en el documento, en la propuesta de los 9 representantes de la comisión, que es el documento que tenemos disponible en este momento. Sí, ahí me voy a concentrar en algunos aspectos generales y después voy a tratar de hacer algunos comentarios un poco más específicos de lo que tiene que ver con el sistema mixto, que es, bueno, que es lo que nos atañe principalmente en Unión Capital. Pero bueno, principalmente destacar algo que ya dijeron algunos de los panelistas, bueno, la visión integral que hay que tener siempre de la seguridad social. ¿Sí? Es un tema que nos cruza a todos y cruza a todas las personas y a todos los actores en cualquier calidad. Entonces, siempre hay que tener una visión integral. ¿Sí? Y el informe habla de algunos principios que tienen que ver, o los principios guías de todo el trabajo, que, bueno, a la hora de enunciarlos, creo yo, y estas son palabras mías, por supuesto, son todos absolutamente compartibles. De repente, las diferencias pueden venir cuando uno empieza a hilar un poco más fino en cómo llevar a la práctica esos principios. ¿Sí? Partimos del principio de igualdad y reglas de convergencia, que tiene que ver, ¿sí?, con que todas las personas deben tener un igual tratamiento y una igual protección de sus derechos. ¿Sí? Y las reglas de convergencia que llevan a que ante una misma contingencia o ante un mismo riesgo social se alcance la misma acción protectora de esas contingencias. ¿Sí? O el principio de equidad o de justicia, que claramente después que uno quiere bajar a tierra, como decía recién, puede tener algunos problemas prácticos. ¿Sí? Pero nadie puede negar que la necesidad de que estos sistemas tengan que tener el principio de equidad en cuanto a que, primero, lo que uno reciba tenga relación con los aportes o con el esfuerzo contributivo que ha tenido. ¿Sí? Pero también el sistema de justicia distributiva, ¿sí?, donde implica que el colectivo, o sea, la sociedad en su conjunto, debe encargarse de que todas las personas puedan acceder por lo menos a ciertos mínimos vitales, es la palabra que usa el informe. ¿Sí? Por otro lado, también la justicia entre generaciones, o sea, el esfuerzo contributivo no puede estar desbalanceado hacia las jubilaciones presentes o hacia las jubilaciones futuras. ¿Sí? Y otro de los principios que resulta muy interesante es el de corresponsabilidad. El tema de la seguridad social involucra a todas las personas, pero en distintas calidades, como a las personas individuales, a las personas como sociedad en su conjunto, y bueno, obviamente al Estado. ¿Sí? Todos los agentes tienen que estar involucrados en eso. Y bueno, y otra característica que es muy, muy propia del Uruguay en muchos temas, bueno, es el principio a los derechos adquiridos y el reconocimiento a los derechos en vías de adquisición. ¿Sí? Generalmente todas las reformas de cualquier tipo en Uruguay suelen ser muy graduales, bueno, para respetar dentro de lo posible, lo más que se pueda, los derechos adquiridos o los derechos en vías de adquisición. ¿Sí? Entonces, un aspecto que nosotros destacamos muchísimo, porque siempre lo venimos pregonando de la visión general de esta propuesta o de este borrador, es una premisa fundamental que tiene que ver con el involucramiento de las personas en el tema previsional. Creemos que eso es clave, ¿sí? Y que la propuesta debe respetar la libertad individual de elección, todo lo que sea posible, y privilegiar el rol
de esa libertad individual de elección por encima de las opciones por defecto. ¿Sí? Primero debería estar la opción del individuo de elegir lo que crea mejor, ¿sí? Y después deben venir las opciones por defecto para cuando la persona no quiere, no puede o no desea tomar su propia decisión. Obviamente esto requiere muchas veces una mayor regulación en varios procesos, ¿sí? Para poder darle un marco adecuado para la que persona pueda elegir. Y obviamente muchísima información disponible, asesoramiento para las personas tomar esas decisiones. Pero como marco general nos parece una premisa fundamental que debemos destacar. Y ahora, eso es en términos generales. Ahora, como les decía, me gustaría hacer algunos comentarios también generales, pero más enfocados a lo que es el sistema mixto, que recordemos que en Uruguay existe desde el año 96, y que implica un pilar de solidaridad intergeneracional, que es el histórico sistema de seguridad social que manejó el BPS, y un pilar de capitalización individual que en este momento es obligatorio a partir de un ingreso X, que hoy en día está alrededor de los 70.000 pesos, es voluntario para las personas que tienen un ingreso por debajo de ese nivel, ¿sí? El sistema prevé algunas modificaciones. Entonces, en cuanto a eso, en cuanto a los aspectos que se mencionan, que se proponen en algunos casos o que se mencionan en otros, sin llegar a una propuesta concreta, algunas cosas que creemos que son relevantes destacar es, bueno, primero algo que también las AFAP han venido trabajando mucho desde hace muchísimos años y se ha logrado parcialmente, y es ampliar los activos financieros elegibles para integrar los fondos de ahorro previsional. Cuando se creó el sistema, y con toda lógica, existía un único fondo de ahorro previsional, donde todos los trabajadores tenían todo su ahorro en ese fondo y que tenía ciertas características. Después se vio la necesidad de que debía existir un segundo fondo para cuando las personas están más cerca de jubilarse, que sea más conservador, ¿sí? Con menos riesgo, probablemente también con menos rentabilidad, pero que le da cierta protección de que la volatilidad de sus ahorros no cambian mucho, no fluctúan mucho cuando la persona está cerca de jubilarse, ¿sí? Para que no le afecte demasiado en su jubilación. Y ahora lo que también se ve hace algunos años y que se plantea en esto, bueno, es la creación de un tercer fondo, ¿sí? Donde al contrario podamos tener más volatilidad, buscando mayor rentabilidad, y bueno, y que esa volatilidad, si le juegan contra el afiliado, tenga tiempo para recuperarse, porque sabemos que en el largo plazo siempre eso es beneficioso. Para lo cual necesitamos un tercer fondo para las personas más jóvenes o que pueden estar más propensas a asumir más riesgo en pos de obtener una mayor rentabilidad. Eso es un tema que se está incorporando en esta reforma, ¿sí? También se busca un marco normativo para el desarrollo del ahorro previsional voluntario. Esto siempre lo vemos como un complemento para los trabajadores, para que puedan mejorar su jubilación voluntariamente. Esto es algo que es una posibilidad que hoy existe, las personas pueden hacer ahorro voluntario, las AFAP no cobran comisión por los ahorros voluntarios, pero es algo que la normativa actual no lo hace muy atractivo para el trabajador. Entonces es algo que que hoy en día no tiene desarrollo, y que se prevén varias cosas que lo pueden mejorar en el futuro. ¿Sí? Lo mismo para ideas nuevas a la hora de acompañar el retiro de las personas. O sea, hoy en día existe una sola posibilidad cuando la persona se jubila, es comprar una renta vitalicia exclusivamente en el Banco de Seguros, y es la única opción, ¿sí? Existen también, en los sistemas a nivel internacional, otras opciones que le pueden mejorar según la situación de cada persona, o según las condiciones, o según lo que desee, le pueden mejorar las opciones de retiro, siempre y cuando tenga un abanico, obviamente, controlado, estudiado, regulado, y atado a lo que yo decía al principio. Es importante que las personas puedan decidir y elegir, y cuanto más opciones tengan, mejor. Entonces, el documento también hace algunos esbozos respecto a innovar en nuevos productos. Innovar en Uruguay, ¿no? No estamos hablando de ninguna innovación a nivel internacional. Otro elemento muy importante es que se reconoce que la rentabilidad neta debe ser la guía del sistema. Hoy en día muchas cosas del sistema mixto se definen por la rentabilidad bruta, solamente por la rentabilidad, solamente por el costo, ¿sí? Y claramente
el beneficio final para los trabajadores, que es donde debe estar el foco de cualquier sistema previsional, tiene que ver con el costo, o sea, las comisiones que cobran las administradoras, la prima de seguro que cobra la compañía de seguro, que solamente lo hace el banco de seguros, ¿sí? Y la rentabilidad que obtiene, que es el beneficio que obtiene por la administración de los fondos, ¿sí? Obviamente para el trabajador es ese combo, o el resultado final de ese combo, el que le debe interesar, es el fundamental. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la rentabilidad mínima, que es una exigencia que tienen las AFAPs, para no desviarse demasiado del sistema, está determinada solamente por la rentabilidad y no por el costo, ¿sí? Por otro lado, la comisión que se cobra, los afiliados de oficio, que son las personas que no eligen, que están obligadas a estar en el sistema porque tienen un ingreso de mayor a 70.000 pesos, están obligadas a entrar al sistema. ¿Cómo se decide a qué AFAP van? A la más barata. A la más barata solamente en comisión. Repito, la comisión es lo que cobra la AFAP por administrar los fondos. El trabajador también paga otro costo, que es la prima de seguro, que de hecho es bastante más alta que la comisión que cobran las AFAP. Eso no se toma en cuenta para asignarlo de oficio a una administradora. Y tampoco se toma en cuenta la rentabilidad. O sea, si el beneficio más que compensa, como se da en muchos casos, en muchos momentos, si el beneficio más que compensa el costo, no se le permite por defecto al trabajador tener esa ganancia o tener ese beneficio, ¿sí? Entonces, también el documento trabaja como foco, como guía del sistema a la rentabilidad neta, que bueno, creemos que es lo más adecuado. El combo que integra los costos, los distintos costos que tiene el trabajador y los beneficios que recibe de la administración de sus fondos. Esto además mitiga mucho los efectos de efecto manada, ¿sí? Como yo le decía, la rentabilidad mínima tiene que ver solamente con la rentabilidad y se pondera por el peso de cada una de las AFAP. Eso hace que haya un riesgo de separarse de la manada, es un término que se usa mucho en administración de portafolios. ¿Por qué? Porque si yo soy muy distinto a las otras, puedo ser mejor, pero si en algún momento caigo lejos del resto, puedo tener un castigo, lo cual desde un punto de vista es razonable, porque bueno, si yo tengo un rendimiento peor al resto del sistema, es lógico que a mí me castigue y que yo tengo que hacer un aporte, como lo indica la reglamentación hoy en día, pero lo que no es eficiente para el sistema es que eso se determine según el peso relativo de cada uno de los actores. Así que un actor, como es la AFAP pública hoy en día, que maneja más del 50% de los fondos, ¿sí? Pese demasiado. Entonces, las demás tienen un riesgo de separarse de la composición del portafolio que maneja uno solo de los actores. Estamos ahí en tiempo, Marcos. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿Sí? simplemente redondear como otro punto interesante es, bueno, el espíritu del documento, que también busca que todo el sistema converja hacia un funcionamiento similar, y en general igual esfuerzo contributivo, también beneficios similares, converger a eso. Ya Hugo Bay mencionaba algunos casos particulares que tienen una diferencia muy grande. Bueno, o algo que vemos muy positivo es que todo el sistema converja a algo muy similar, no importa dónde esté yo trabajando, no importa qué caja esté aportando, mi esfuerzo contributivo, mi cobertura de las contingencias y lo que yo reciba en el futuro cuando me jubile, debería ser muy similar en todos, esté donde yo esté, trabaje donde yo trabaje, y bueno, que solo tenga que ver con mi esfuerzo contributivo y con condiciones particulares que a veces ameritan que se contemplen en forma definitiva. ¿Sí? Y podemos ver algunos puntos a revisar en la próxima intervención. Gracias. Cómo no, con mucho gusto. Gracias a vos por esta primera intervención. Abrimos ahora la segunda ronda de intervenciones con 5 minutos para cada ponente y luego abrimos el espacio de preguntas que ya pueden ir por allí formulando y que algunas ya nos han llegado. En ese sentido vamos a darle nuevamente la palabra entonces al economista Hugo Bay. Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo un poco, muy interesante de todas las intervenciones. Quizá, como había dicho al final de la mía, me iba a centrar en el tema del régimen de ahorro individual. Yo planteaba que esta última idea que planteaba Marcos de la convergencia era, vamos a decir, era compartida por nosotros, pero que justamente teníamos alguna discrepancia en cuanto al modelo que se pretendía universalizar.
Y eso tiene que ver, por un lado, con algunos de los cambios paramétricos que se proponen, que desde nuestro punto de vista pueden generar un riesgo importante en términos de cobertura, sobre todo para la gente que queda entre los 60 y los 70 años de edad. Creo que ese es un elemento que nosotros vemos con preocupación de las recomendaciones que están propuestas, pero tiene que ver con el otro componente del sistema mixto que se pretende, vamos a decir, universalizar o llevar a las cajas paraestatales y a los servicios de retiro policial y militar, que tiene que ver con el régimen de ahorro individual. Y ahí vamos a decir, en estos breves 5 minutos, algún comentario. Es decir, es complejo esta idea de, uno obviamente desearía que la persona tenga la mayor libertad al momento de elegir, ¿no? Claramente eso es así. El problema es que, en primer lugar, arrancamos mal, como quien dice, porque ya partimos de la base de un sistema donde en realidad no le damos a la persona la libertad de poder ahorrar o no ahorrar para su vejez. Como sabemos que en general, si dejáramos eso librado, digamos, a la libertad de cada uno, seguramente mucha gente ahorraría muy por debajo de lo que va a precisar una vez que envejezca y no tenga capacidad de tener ingresos propios, la obligamos a ahorrar, como quien dice. Y creo que esto no creo que esté en discusión, creo que seguramente todos nosotros vamos a estar de acuerdo en que es decir, ocurre en todos lados del mundo y es saludable de que de alguna manera obliguemos a la gente a, de alguna forma, constituir un resguardo para su vejez, ¿verdad? Después aparece la idea de decir, bueno, una vez que a la persona la obligamos, bueno, démosle margen de libertad para optar. El problema es que ahí los mercados de pensiones en particular tienen una enorme cantidad de fallas que justamente dificultan enormemente que la gente, por así decirlo, entienda el producto que está comprando. Es decir, la gente aporta a la seguridad social y bueno, un día tiene la expectativa de jubilarse y poder vivir de aquello que aportó, básicamente. Esa es la lógica como la piensa el ciudadano común, obviamente, no la gente que está especializada en estos temas. Es decir, ¿por qué el individuo no elige? ¿Por qué hay opciones por defecto? Bueno, básicamente porque el individuo desconoce muchos aspectos del funcionamiento del sistema. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que hay una enorme cantidad de gente que no elige una FAP al momento de, ¿sí? Porque no tiene la menor idea de cuáles son los parámetros sobre los cuales considerar que una FAP es mejor que la otra. Desconoce lo que es la rentabilidad, lo que son las comisiones y sus valores, lo que es la rentabilidad neta. Es decir, hay una cantidad de elementos. Creo que es muy bueno tratar de justamente hacer lo máximo posible porque la gente conozca el funcionamiento del sistema, es decir, pero también creo que es bueno estar con los pies en la tierra en el sentido de saber que hay una enorme cantidad de trabajadores que por más que hagamos un esfuerzo desde las políticas públicas, es decir, van a desconocer el funcionamiento. Y ahí aparece la inacción de la gente. Y en ese sentido, bueno, las opciones por defecto terminan jugando un papel central en todos los sistemas, en todos los mercados de pensiones en el mundo, ¿verdad? De jubilaciones y pensiones. Nosotros somos muy escépticos cuando cuestionamos el régimen de ahorro individual. Lo que notamos es que ese desconocimiento por parte de las personas genera condiciones muy malas para generar una competencia. Es decir, uno mira el funcionamiento de la economía y en la mayoría de los mercados la gente conoce perfectamente lo que está comprando, conoce las características del bien, sabe distinguir uno mejor de uno peor. Pensemos en el ejemplo más sencillo, el mercado de los tomates, ¿verdad? Es decir, no resulta muy complejo y por supuesto además comprende las señales de mercado, entonces puede resolver, bueno, en función de su ingreso disponible, de lo que valora el tomate, cuánto está dispuesto a pagar, sabiendo que hay diferentes calidades de tomates, en fin. Imaginémonos todo eso, la gente efectivamente puede obrar en consecuencia en un mercado de esas características y en muchos otros. Cuando lo que se está transando es una jubilación, una pensión, quizá con un deferimiento de 30 o de 40 años, por ejemplo, pensemos en un joven que ingresa, realmente estamos en un mercado de características completamente diferentes. Entonces, ese desconocimiento, vamos a decir, esa inacción por parte de la persona genera dificultades muy grandes para que opere una competencia. Es decir, entonces aparece como clave el tema de la regulación. Seguramente todos estemos de acuerdo en el papel central que
que tiene la regulación. Pero ahí nos encontramos con la dificultad justamente de que, bueno, muchas veces el mercado en competencia, es decir, la introducción de los actores privados en la rentabilización de los portafolios de activos que vendrían a ser el ahorro de los trabajadores, es decir, ha sido caldo de cultivo para que el sistema, en lugar de generar una competencia en beneficio del ahorro de los trabajadores, nosotros percibimos, y acá seguramente podamos tener un matiz, percibimos que el mercado a lo largo de estos 25 años ha competido bastante poco y lo que ha obtenido son rentas extraordinariamente altas, es decir, ya no para el ahorro de los trabajadores, donde ahí no está en discusión que ha habido un manejo profesional de la cartera y ha habido rentabilidades razonables, sino que lo que ha habido son ganancias extraordinarias por parte de actores en el sistema financiero que evidentemente han cobrado comisiones exageradamente altas para nosotros, con un lucro excesivo en el sistema que obviamente ha ido en detrimento del ahorro de los trabajadores. Como sé que estoy cerca de los 5 minutos, redondeo diciendo que desde nuestro punto de vista nosotros reivindicamos la existencia de un pilar de ahorro en el sistema mixto, es decir, creemos que es un elemento central para justamente generar una distribución equitativa del financiamiento entre las generaciones, ¿verdad? Pero discrepamos con que esto tenga que estar privatizado y que tenga que haber actores con fines de lucro. Creemos que las condiciones que se dan en un mercado tan particular como el de jubilaciones y pensiones, por lo menos amerita estudiar seriamente la posibilidad de introducir una administración profesional, por supuesto, de esa cartera, por parte de un actor estatal sin fines de lucro. Creemos que la experiencia de República FAB es una experiencia muy relevante a tomar en cuenta como un modelo de cambio profundo, digamos, de lo que es la estructura actual del pilar de ahorro individual. Muchas gracias, cierro por ahí. Gracias, Hugo. Seguramente haya después un espacio ahí para responder alguna pregunta puntual. Le damos paso ahora entonces a la contadora Elvira Domínguez. Vuelvo a compartir, pero hay algún problema que no entra la... Bueno, ahí estás. Perfecto, acá habíamos quedado. Bueno, tenemos 5 minutos, es poco, así que agradezco al economista Rivero que habló de los principios, que habló de los instrumentos, así no tenemos que explayarnos porque además los explicó muy bien. Con respecto a lo que son los lineamientos de la reforma, decíamos que había un tema que era importante, que era el acuerdo entre generaciones que estaba bajo presión. ¿Por qué? Porque la carga impositiva ya es muy alta sobre las personas y las empresas y necesitamos nutrir a la seguridad social para compensar esa menor cantidad de cotizantes frente a una mayor cantidad de jubilados. Y acá hay un aspecto que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con, a ver, lo tengo en... Sí, que tiene que ver con la informalidad. Una informalidad que en nuestro país está en el 25%, quiere decir que de 4 trabajadores, 1 es informal. Según datos de la AGCS, en la informalidad perdemos 405 millones de dólares de recaudación, de los cuales la mayor parte es en ocultamiento, o sea, ese trabajador que no está en el sistema se lleva como 260 millones de dólares que perdemos por allí, pero también los que aparentemente son formales, empresas formales, tienen altísimos niveles de subdeclaración donde perdemos unos 100 y pico de millones de dólares. ¿Qué vemos en el documento? Que a pesar de que nosotros solicitamos poner énfasis en este tema, comparto con lo que decía Hugo y que también dijo Gabriel, en el sentido de que la parte de ingresos no parecería estar siendo, de los ingresos económicos del sistema, siendo muy tenida en cuenta, y no aparece la informalidad, o combatir la informalidad, o disminuir la informalidad, o crear instrumentos para que la gente se formalice como una recomendación. La única recomendación para la informalidad es una ley que ya teníamos, que es la del empleo juvenil, o sea, alentar el empleo joven con subsidios en los aportes. Creemos que es totalmente insuficiente, ya lo manifestamos y esperamos por ahí que podamos tener algún tipo de que se recoja de mejor forma, porque vamos a hacer alguna recomendación puntual para que sea incluida en el documento.
Otro tema importante tiene que ver con la eficiencia y la transparencia en el ahorro y en la gestión. Y acá tenemos, a nivel de las AFAPs, temas que nos importan, que los acaba de citar Hugo, que tiene que ver con las altas comisiones, con la rentabilidad de las administradoras, con la rentabilidad del fondo, que hasta ahora ha sido buena, pero en una hipótesis de mercados internacionales con bajas tasas de interés, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que podamos hacer para abatir lo que yo doy en llamar peajes al aporte cuando pasan del BPS a las administradoras sea el menor posible. Y ahí hay aspectos que tienen que ver con la comisión que hay que trabajar. Está planteado ir a una comisión sobre el fondo. Nosotros tenemos claro que la comisión es mejor que baje, pero que siga siendo sobre flujo, porque nuestros trabajadores tienen baja densidad de cotización, o sea, pasan periodos muy extensos donde no pueden volcar dinero al fondo, y lo poco que tengan ahorrado lo pueden perder en tanto y cuanto se le grave el fondo. Hoy ya ocurre con la comisión que cobra el Banco Central por custodia. Bueno, si a eso le sumamos que nos van a cobrar sobre el fondo las comisiones de las AFAPs, el riesgo es enorme de que cuando la persona se jubile no tenga mucho ahorrado en su fondo y solamente se quede con el reparto. Y hay una propuesta que puede ser buena o no, habrá que estudiar, pero que es bajar al pie, le llamamos, el artículo 8 y por defecto, teniendo en cuenta que el trabajador está poco informado, ahí va a haber que trabajar mucho para que la gente tome decisiones inteligentes que le permitan tener una sustitución de ingresos razonables cuando se jubile. Otro tema importante es la transición, en la que no me voy a detener. En cuanto al envejecimiento, ya se habló, las sugerencias en el documento tienen que ver con la economía plateada, con un envejecimiento activo, con el sistema de cuidados, pero también comparto con Gabriel que se debió haber profundizado mucho más, y hay recomendaciones que tienen que ver con la edad de retiro, que nosotros ya lo teníamos planteado en nuestro libro. Esta diapo lo que nos muestra, nos muestra las sugerencias que nosotros, o problemas que veíamos con ya un nivel de consenso para su solución, que va desde aumentar las edades mínimas, la tasa de reemplazo, modificarla, ajustar el cómputo de servicios, notificar historia laboral, trabajar sobre la jubilación por discapacidad, ajustando. Nosotros planteábamos que tenía que ir a la causal común si ésta accedía normalmente, y sí una de subsidio en caso de que accediese a edades menores donde no pudiese tener una jubilación propia. El documento recoge una solución diferente, pero bueno, es razonable. Mínimos jubilatorios, también planteábamos un fondo específico, separar lo que es la jubilación a la que se accede por derecho de lo que es el subsidio que la sociedad otorga a esa jubilación. También hay un planteo, revisar los servicios bonificados, y en cuanto al pilar de capitalización y la desacumulación, planteábamos un retiro programado, el cobro del capital cuando la renta es de un monto muy bajo, que tampoco está planteado en el documento, la devolución del fondo a los trabajadores extranjeros que muchas veces se van del país y les queda el fondo en la FAP, la decisión de generar o no un beneficio de sobrevivencia, estudiar la longevidad. Todos estos temas mayoritariamente están en el documento. ¿Qué nos queda entonces por decir? Que probablemente nosotros tengamos una posición favorable porque gran parte de los temas que teníamos en agenda han sido tratados. Si no es la solución propuesta, por lo menos fueron considerados. Y acá tengo una lista de temas en los que tenemos el compromiso y todavía estamos debatiendo cómo contribuir para perfeccionar la propuesta. La informalidad, que entendemos que es totalmente insuficiente, los cambios que se plantean o lo que se plantea para la aportación rural, que nosotros entendemos que hay que tener un diferencial con el rural, sobre todo con el rural más pequeño. Habrá que ver las cantidades de hectáreas, pero tener la gente en el medio rural
en otros países y en Europa, ayer mismo lo decía el exministro Murro, el tema de que en Europa se paga para que la gente siga en el medio rural. La gente que está en el rural no tiene los mismos beneficios que la sociedad distribuye con quien está en la ciudad. Entonces, sin duda, por soberanía alimentaria y soberanía territorial, hay que tener un esquema diferente para la aportación rural. Transitar a un régimen de aportación sobre base real nos preocupa. Esto tiene que ver con las empresas unipersonales, el pequeño empresario o el profesional independiente que va a tener que dejar de aportar por fictos para aportar por real. Creemos que allí hay un error y que también hay que trabajarlo. Y bueno, dejo planteado acá el cómputo temporal para acceso a los derechos, según vínculos, si es afral, si la persona está a la orden. También tenemos allí que perfeccionar o que estudiar cómo impacta la tasa de adquisición de derechos frente a lo que se da en llamar a lo que era la tasa de reemplazo, cuidar de que se respete el convenio 102 de la OIT, que no quedemos por debajo del 40%, las pensiones de sobrevivencia también, y en lo que hace a las AFAPs, no cobrar la comisión sobre el fondo, tal vez no disminuir la reserva especial porque entendemos que es una garantía para el afiliado, no innovar en la fijación de las comisiones, creemos que es razonable que República AFAP sea la referencia, cuidar lo del giro único, que si bien no está expresado de la forma que está tratado el ahorro complementario, nos parece que se le pasa por arriba al giro único que tiene obligación por ley las administradoras de fondos, cuidar los peajes bancarios y, bueno, también estamos analizando una propuesta que hay de ahorro sobre el consumo para ver su razonabilidad. Dicho esto, cerramos con una frase que la tenemos acuñada desde hace muchos años, que dice que la mejor seguridad social es el trabajo y el empleo, y el país necesita tanta seguridad social como sea posible y sustentable, sin comprometer la imprescindible creación de empleo formal. La formalidad del trabajo para nosotros es muy, pero muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Elvira, por esta segunda intervención y también por tu tiempo y tu contribución a este intercambio y a este ciclo que de alguna forma propone también no solamente intercambiar, sino también debatir en cuanto a los temas de la futura o de la reforma que está en marcha. Así que más que agradecidos. Vamos ahora a darle paso al licenciado Gabriel Regalado para su segunda intervención de 5 minutos. Estoy teniendo problemas. Ya está. Perfecto. ¿Se escucha bien ahí o se escucha bajo? Un poquito bajo. Un poquito bajo. ¿Un poco bajo? Sí. Estoy tratando de ver cómo lo puedo... Ahí. Un poco mejor. Creo que vas a tener que respirar más. Voy a tratar de acercarme un poco más porque sí está al máximo el micrófono, ya me fijé. 5 minutos. Bueno, voy a plantear algunas cosas, una línea, un acuerdo que tengo con lo que planteó Elvira y una cosa con la que no vamos a estar de acuerdo. Con respecto a... Elvira hablaba del tema de la informalidad, que para nosotros es central también, y los efectos que tiene. Y me da pie para plantear una cosa sobre la que ya hice referencia al inicio. Elvira hablaba de cerca de 400 millones de dólares anuales que implica la informalidad. Si uno entendiera que esa informalidad se puede reducir sensiblemente, si con algunas líneas de acción concretas que permitan reducir esa informalidad, si uno piensa en algunas otras medidas que también pueden ser complementarias y que ayuden a, digamos, recomponer o ayudar a la finanza del Banco de Previsión Social. Hablábamos, por ejemplo, del tema de las exoneraciones o el tema de los regímenes especiales, que básicamente son renuncias que hace BPS que no son decididas y que no son propuestas ni siquiera por la institución, sino que son el Banco de Previsión Social las recibe de forma exógena, digamos, porque son decisiones muchas veces de carácter político. Entonces, si uno piensa en algunas políticas que permitan reducir la informalidad, reconocer que las exoneraciones
puede y los regímenes especiales puede ser correcto y fundamentado que existan, pero que no tienen necesariamente por qué impactar o salir de las propias finanzas del Banco de Previsión Social, más alguna otra medida que anda por ahí, que no tiene mucho sentido, como que, por ejemplo, nosotros le paguemos una comisión a la DGI por la recaudación, que la DGI es en favor del BPS, de los 7 puntos de IVA que van a la seguridad social, pero BPS no pueda, no haya reciprocidad en esa política, y que eso le sale cerca de 100 millones de dólares por año al BPS. Si uno empieza a juntar esas determinadas cosas, se va a dar cuenta que algunos elementos que fueron planteados como motor de esta reforma y que tienen que ver con el déficit, que comparto también eso con Elvira, para nosotros no es un déficit, pero es la asistencia financiera que recibe el BPS, uno se encuentra que muy fácilmente eso se reduce por lo menos a la mitad y le resta el carácter de urgente con el cual se planteó el tema y el cual incidió un poco en los tiempos y en la forma en la que se dio todo el debate. Entonces eso lo quería plantear como una cuestión que me parece relevante también. Yendo a las propuestas concretas, yo comparto, no me quiero detener porque comparto lo que planteó Hugo al inicio sobre los 65 años de edad, y sobre los problemas que puede generar homogeneizar la edad mínima de retiro obligatorio a esa edad. Digamos, hay que recordar que, por ejemplo, hoy en día existe lo que se llama el subsidio especial por inactividad compensada para las personas con 58 años y 28 años de servicio, que llegando al final de su vida laboral se encontraban en 2 situaciones. Una, o no lograban reunir los 30 años de aporte requeridos, o a una edad superior a los 45, 50, 55 años estaban desempleados y se encontraban con muchas dificultades para acceder al mercado de trabajo. Entonces, entender que aumentar la edad de retiro puede dificultar mucho el acceso a muchas personas a las prestaciones de seguridad social, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa también que haya un descenso significativo y marcado en la tasa de reemplazo para las jubilaciones por imposibilidad física. Entiendo que algunas cuestiones que se pueden plantear, que de hecho quizás Elvira las plantea también, tienen que ver con la necesidad de revisar los procedimientos, de darles más garantías, de brindar más controles. Eso es una cuestión que uno puede llegar a compartir. Ahora, también hay que tener presente que son jubilaciones a las que se accede luego de que un dictamen médico determina que la persona tiene una imposibilidad física, y en muchos casos son imposibilidades físicas que requieren o la realización de tratamientos o del acceso a medicinas o a equipos que permitan sobrellevar esa imposibilidad física, y me parece que son parte de la justificación por el cual hay una tasa de reemplazo, digamos, un premio, que no es un premio, pero vamos a decirlo así, un valor por encima del que la persona hubiese obtenido en caso de tener una jubilación por vejez o una jubilación común. Y el último factor que yo quería hacer referencia también, porque me parece que es relevante un poco con lo que marcaba Hugo y con lo que... es que a veces en la discusión, también, y creo que es un problema que ha enfrentado la Comisión, a veces en la discusión, sobre todo cuando vamos a hablar de los pilares de ahorro individual o de los pilares de ahorro, un pilar de ahorro voluntario, tanto en la etapa de acumulación como de desacumulación, creo que ahí se evidencia que hay un problema en la discusión, y es la tensión que uno podría entender que existe entre los principios y los objetivos puros de la seguridad social y los principios que pueden surgir de la lógica más digamos, comercial, por decirlo así, que tienen las empresas que con el derecho que les da la ley participan de la actividad buscando obtener un beneficio económico, ¿no? Entonces, yo creo que en esa discusión se ha ido complejizando.
lo que sucede es que se ha ido complejizando el sistema y lo ha ido alejando del entendimiento que puede llegar a tener la gente, ¿no? Ahí hubo planteado al principio que para muchas personas es muy difícil decidir porque no se sabe muy bien sobre qué está decidiendo. Eso en la etapa de acumulación se ve claramente, ¿no? Cómo ha habido muy escasa sensibilidad, por ejemplo, prácticamente nula, a cambios significativos en las comisiones. En la etapa de desacumulación se puede ver más, digamos, hoy en día, por cómo está diseñado el sistema, digamos, hay una tasa técnica, ¿sí?, de interés que se modifica cada 6 meses, y esa tasa técnica de interés que depende de la evolución de determinados productos financieros, incide directamente en las rentas vitalicias que paga el Banco de Seguros y sobre todo en el monto de la renta vitalicia. Entonces, hace que, por ejemplo, una persona por escasos días, ¿sí?, digamos, esto se ve más claramente cuando uno está en los periodos límite, ¿no? Digamos, antes de que se modifique esa tasa técnica, puede acceder al valor de una renta, ¿sí?, superior al que obtendría después si la tasa se modifica en determinado sentido. O al revés, ¿no? Podría darse que por jubilarse unos días antes de que opere el cambio en la tasa técnica de interés, la persona acceda a una renta vitalicia mayor que la que obtendría después. Y yo creo que para muchísima gente, por no decir para la gran mayoría, esos son elementos que son imposibles de monitorear, de seguir y de valorar. Y yo creo que seguir, en muchos aspectos, seguir lo que puede ser visto como perfeccionar el sistema, yo creo que lo que va en camino es de dificultar más y de hacer menos transparente para los usuarios. No hablo de transparencia en el sentido de que hayan negocios que no se puedan, porque efectivamente, tanto el pilar de ahorro como de la desacumulación, hay una regulación con exigencias que me parece que son correctas y que obligan a que tanto las administradoras como las empresas de seguros provean información periódica sobre la evolución del negocio. No hablo de transparencia en ese sentido. Hablo de transparencia Estamos en un minutito, Gabriel. en el sentido de entender y de hacerlo comprensible para la gente, y creo que es uno de los riesgos que se corre en el caso de que alguna de las medidas, tanto para la etapa de ahorro como para la etapa de desacumulación, prosperen, y me parece que pueden jugar en contra de que la gente pueda entender la discusión a nivel general y ni que hablar de tomar decisiones a nivel personal. Cierro con eso por ahí y quedo atento a las preguntas que puedan surgir. Cómo no, muchas gracias por tu segunda intervención. Para cerrar esta segunda ronda le damos ahora la palabra al economista Marcos Rivero, gerente comercial de Unión Capital AFAP. Gracias, Fernando. Bueno, aprovecho estos últimos minutos para hacer alguna recopilación y algunos comentarios al respecto. En primer lugar, quería, bueno, para que nadie vaya a quedar con la duda, complementar lo que dije al principio y que retomó Hugo Bay sobre las opciones por defecto y sobre las decisiones libres de los afiliados. Estoy totalmente de acuerdo con Hugo en el que las opciones por defecto son fundamentales en cualquier ámbito donde interviene el Estado y especialmente en la seguridad social. Como él decía, nosotros obligamos a la gente, o sea, el sistema obliga a la gente a ahorrar porque si no después el Estado se tiene que hacer cargo y es algo que pasa en todo el mundo y bueno, todo el mundo está de acuerdo. Simplemente priorizamos que primero la persona tenga la opción de elegir dentro de un abanico que está predeterminado. Por eso decía que esto exige muchísima regulación. O sea, por ejemplo, la opción de no ahorrar para la seguridad social nunca va a estar en el menú, ¿sí? Entonces, el hecho de darle libertad a la gente implica más trabajo, más regulación, ¿sí? Y las opciones por defecto después tienen que estar y tienen que ser muy buenas en el sentido de, bueno, es difícil siempre que la misma opción por defecto sea la mejor para todo el mundo. En general son la mejor para la mayoría. A veces se puede, digamos, desagregar el universo de personas a las cuales apunta, pero en general la opción por defecto sirve para la mayoría, no necesariamente para todo el mundo. En el caso de la AFAP, claramente el 90% de los trabajadores se afilia voluntariamente, hay un 10% que
decide no afiliarse o no toma la decisión, pero al no tomar la decisión es una opción por defecto. Le guste o no le guste, sea buena o mala, cuando uno no se afilia, está tomando una decisión, aunque sea por falta de conocimiento. Y lo fundamental ahí es la información. Recién Gabriel hablaba de, bueno, no se le puede complicar la vida a la gente. Bueno, acá tenés 1 millón, acá tenés un libro, léelo y decime cuál es qué es lo que decidís. No, claramente las cosas tienen que ser, el sistema tiene que ser relativamente simple y después la comunicación tiene que ser muy buena. El informe incluye una parte donde habla sobre, bueno, que hay distintos actores en el sistema de seguridad social y no todos tienen toda la información para poder asesorar cabalmente al afiliado. Es algo que nosotros vemos todos los días. Bueno, queremos asesorarlo con cuánto se va a jubilar, hacer la mejor proyección de su jubilación. Tenemos un sistema muy bueno, hemos invertido mucho en desarrollar un planificador que permite dar una muy buena estimación de su jubilación. Ahora, eso siempre y cuando tengamos toda la historia laboral. ¿Cuándo tenemos toda la historia laboral? Cuando la persona se afilió con nosotros desde el primer día que empezó a trabajar. Si viene de otra FAP o si no se afilió enseguida de empezar a trabajar, la información no es completa. El BPS tampoco la tiene, tal vez Elvira me puede corregir, pero no tiene cuánta plata tiene la persona ahorrada en la FAP y cuánto hace y cuánto generaría esa renta vitalicia. La renta vitalicia la paga y la define el Banco de Seguros. Entonces, las AFAP sí tienen acceso a eso y pueden calcularle cuánto va a ser la renta vitalicia. Pero también, como mencionaba Gabriel, bueno, no sabemos, ahora sí, hasta fin de año es una cosa, los datos técnicos cambian el 1 de enero. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que eso es muy bueno que todos los actores del sistema tengan toda la información. ¿Por qué? Porque el foco tiene que ser siempre el trabajador, o el futuro jubilado o el jubilado, ¿sí? O incluso la persona antes de empezar a trabajar, que a los 15, a los 20 en el liceo ya pudiera tener una visión. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene mayor impacto sobre su jubilación, que es al principio de su vida laboral, si empieza a ahorrar antes, eso es muy bueno. Pero es cuando menos le interesa, tiene 20 años, falta 30, 35 años, según cómo termine los parámetros definidos, no le interesa en general, nosotros lo vemos, ¿sí? Toma un poco de conocimiento con un asesor provisional que le explica, después se olvida del tema y a los 50 se empieza tímidamente a preocupar. Y a los 65 le importa mucho, a los 60 le importa mucho. Y en ese momento no tiene nada para hacer. Si no aportó, no puede generar aportes. Si tiene que ahorrar mucho, en ese momento no le impacta demasiado en la jubilación, y generalmente son cifras muy altas, ¿sí? El Banco de Seguros, tomando la puntita que decía Gabriel, paga una renta vitalicia, es el único que lo hace. ¿Por qué es el único que lo hace? Recordemos que las jubilaciones se ajustan por URs. No existe en el mercado financiero prácticamente, no digo absolutamente, pero prácticamente no existen muchos instrumentos en URs. Entonces, para cualquier actor es muy difícil calzarse o poder generar buenas inversiones y correr el riesgo de que la UR vaya para un lado distinto a sus inversiones, porque no hay inversiones en UR. ¿Y eso qué pasa? Y eso es un costo que se le traslada al trabajador o al jubilado en su momento, ¿sí? Hay que tener bien claro que los costos, los beneficios y los costos los recibe el trabajador. Cuando hablamos de comisiones, claro, cuanto menor comisión, cuanto menor costo para el trabajador, mejor. La comisión es uno solo de los costos. La prima de seguro no se habla tanto, es entre 2 y 3 veces mayor a la comisión que cobran las AFAP. O sea, lo que me importa para el trabajador es el beneficio neto, lo que gana menos lo que paga, que gana la rentabilidad. Como mencionaba, las rentabilidades en Uruguay de las AFAP han sido muy buenas a nivel local, a nivel internacional, medida en la moneda que se mide, ha sido muy profesional y muy buenos los resultados. Los costos se discuten, lo miramos a nivel internacional y no son altos. Pero hay que tener cuidado, los costos no es la comisión más la prima de seguro, más la comisión que también mencionó Elvira, que cobra el Banco Central, que si bien es muy baja, es sobre stock. De vuelta a la comisión, ¿sobre stock o sobre flujo? Los dos tienen ventajas y desventajas. A la larga se arbitra una con otra. Es algo que está sobre la mesa, no veo inconvenientes a cambiarlo, como tampoco vemos inconvenientes a que quede igual. Pero el objetivo final es que el trabajador reciba la mayor jubilación posible. Entonces hay que atender, empezando por el final, las opciones de desahorro, las opciones que tenga de renta vitalicia o de otras opciones que pueda haber, cuáles son los costos metidos ahí, cómo funciona el mercado financiero en ese lugar, la mejor rentabilidad, cómo funciona el mercado financiero
donde invierten las AFAPs. Hay varias cosas que se están modificando o que se plantea modificar para que puedan los incentivos estar más alineados a mayor rentabilidad, y después los costos. Prima de seguro, repito, entre 2 y 3 veces mayor a la comisión de la prima. Hoy en día, para que todos tengamos bien claro, los afiliados de oficio se asignan según la comisión más baja. La comisión más baja es la de República FAP, pero no es el costo más bajo para el trabajador. Hoy en día, República FAP no es la FAP con menor costo para el trabajador. Ustedes entran a la página web de todas las AFAPs, y no quiero hacer propaganda, pero Unión Capital es la que tiene menor costo total para el afiliado. ¿Sí? Eso puede cambiar, pero la cuestión es, si yo tengo que tener foco en el trabajador, lo mejor para el trabajador. Y ahí, obviamente, la comisión es un tema, la prima de seguro es un tema, la rentabilidad es un tema, los aportes es un tema, porque es lo fundamental al principio, es lo que genera todo, y la desacumulación al final es otro tema. La información, redondeando, es fundamental para que el trabajador pueda tomar sus decisiones. Si no las puede tomar, no las quiere tomar, tiene que haber buenas opciones por defecto para todas las decisiones en todos los momentos. Y siempre la información tiene que estar disponible para que le llegue. Lo mejor para el trabajador es que vaya, quiere ir a BPS, que vaya a BPS y tenga toda la información completa. Quiere ir a su AFAP, va a su AFAP y tiene toda la información completa de lo que necesita. Si está en una caja, en otro lado va y tiene, porque trabajó un tiempo en un banco, otro tiempo en industria de comercio, entonces va a la FAP, va a la caja bancaria y tiene toda la información y sabe cómo es su panorama hacia el futuro. Y es bueno que la persona a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, sepa, bueno, cómo vendría si su situación, su evolución futura es similar al promedio o con algunos parámetros que pueda poner, bueno, cómo va a ser su jubilación. Hoy la gente no sabe que la tasa de reemplazo a los 60 años con 30 de trabajo es 45%. La mayoría de la gente espera cobrar algo parecido a su sueldo, ni siquiera a su sueldo promedio, a su último sueldo. Entonces siempre es una desilusión cuando ve que más o menos es el 45%. Entonces eso es algo que podemos corregir, en el sentido que eso lo puede saber desde el principio. Cada tanto tiempo, no requiere que sea todos los días ni todos los meses, pero cada tanto tiempo, tu historia laboral, contando todo lo que hiciste en todas las cajas posibles, es esta. Proyectando tu vida laboral con ciertos parámetros y con ciertos supuestos, al final tú te podrías jubilar a tal edad, con tal sueldo, y bueno, ya se va preparando y se va actualizando eso. ¿Sí? Entonces, en resumen, la mayor información posible para los trabajadores y foco en el resultado final, que es la jubilación. Bueno, y para el sistema no solo la jubilación, sino la cobertura para otros riesgos, no solamente la jubilación. Gracias. Muy bien. Gracias, Marcos, por tu aporte a este intercambio, que sin duda ha sido muy, muy rico. Vamos a cerrar con algunas preguntas, a lo cual abro la posibilidad de que puedan responder todos los panelistas, lo que les pido en un minuto, que nos puedan dar respuesta de manera tal de poder satisfacer la respuesta de todos. A la luz de lo que ustedes han planteado hoy, principalmente por allí Hugo y Gabriel, pero especialmente Hugo, ¿se puede vislumbrar de que estamos frente a un proyecto de reforma frágil o un proyecto de reforma insuficiente? Es decir, y tomo el frágil e insuficiente como un proyecto de reforma pasible a ser modificado si en un próximo periodo de gobierno cambia el gobierno, el signo político del gobierno. Bueno, yo creo que, a ver, estamos con un borrador de recomendaciones. Esto en una semana se va a convertir en un insumo técnico que el propio presidente de la República se encargó de decir que no era vinculante. Entonces después verá el Poder Ejecutivo qué proyecto de ley arma y después eso va a pasar por el tamiz del Parlamento. O sea que esto es un partido de básquetbol y vamos recién por el primer cuarto. O sea que falta bastante. Ahora, si lo que está en las recomendaciones que nos llegaron la semana pasada fueran el proyecto de reforma consolidado, bueno, nosotros creemos que tiene debilidades y que seguramente, y esto creo que no hay que verlo con dramatismo, la seguridad social es dinámica y creo que sería un error pensar en que acá vamos a hacer la reforma de la seguridad social para después, por 20 o 30 años, no tocar nada más. Seguramente nos vamos a encontrar con la necesidad. Ha pasado, después de la reforma de los años 90, que, bueno, se han reformado prácticamente todos los subsistemas y también el de BPS y AFAP han sufrido múltiples cambios, si bien no de carácter estructural,
Y yo creo que tal como está planteada esta propuesta, seguramente, entre otras cosas, por lo que yo hablaba de la desprotección de 60 y 70 años, seguramente van a meritar modificaciones, estoy convencido. Y seguramente algunos de los cambios que se plantean para el pilar de ahorro individual, bueno, posiblemente, o por lo menos desde nuestro punto de vista, esto lo estoy planteando con independencia del partido político que gane, no sé, a mí eso me tiene un poco más distante, digamos, porque, sí, pero nosotros por lo menos como movimiento social vamos a seguir reclamando cambios en el sentido inverso de algunos elementos que se manejan en esta reforma. Eventualmente serán recogidos o no, pero un poco atendiendo a la experiencia de lo que fue, por ejemplo, la reforma de ley de flexibilización en el año 2008, o el aumento de la jubilación mínima, que incluso durante este mismo gobierno se mantuvo, dando un aumento diferencial, ¿verdad? No nos olvidemos que la jubilación mínima por el régimen de la reforma de los años 90 hoy estaría en unos 7.500 pesos. Actualmente la jubilación mínima está en 15.000. Bueno, seguramente en la medida en que los cambios generen problemas de cobertura y de suficiencia, ameritarán nuevas normas, nuevas medidas que traten de resolver esos problemas, ¿no? Bien, ¿algún otro aporte en ese sentido? No, capaz complementar eso nada más. Comparto lo que dice Hugo, que esto, digamos, de hecho es hasta saludable que cada poco tiempo se estén realizando análisis o estudios sobre la marcha de cualquier sistema, ¿no? Y muchas veces, digamos, ha sucedido que hubo que corregir aspectos que indudablemente estaban siendo un problema. Yo simplemente, por ejemplo, traigo a colación uno que fue muy claro, y que es que cuando la ley 16713, la reforma del año 96, establece en 35 años el mínimo de años requeridos de aporte para poder acceder a una jubilación, hubo una caída drástica de la cantidad de gente que tuvo acceso a una jubilación, y se terminó reconociendo, incluso por quienes fueron impulsores de esa ley, que indudablemente había sido un requisito demasiado exigente y que estaba dejando por el camino a personas, o estaba dejando sin acceso a prestaciones a las personas, hasta que finalmente después eso se corrigió y se llevó a 30 años de aporte. Entonces, yo creo que en la medida en que haya líneas de la reforma que no atiendan, o que desatiendan, mejor dicho, algunos principios que tienen que ver con la cobertura, que tienen que ver con la suficiencia, y que podrían llegar a verse afectados en caso de que la reforma fuera, digamos, en línea con estas recomendaciones que tenemos hoy arriba de la mesa, no sería locado pensar en que van a tener que haber en el futuro, si se desatienden esas líneas, que parecería modificaciones al respecto, ¿no? Bien, en línea con eso que por ahí planteaba en la sesión pasada, en el encuentro pasado que mantuvimos, que participaron inclusive colegas de ustedes y también representantes de los órdenes en el Banco de Previsión, quedó sobrevolando ahí dos ideas. Por un lado, algunos de los colegas de ustedes plantearon el tema de que había un amplio rechazo, digamos, o resistencia por parte de la población en general a los temas de la reforma. Hablaban de porcentajes realmente muy, muy altos de antipatía, digamos, con respecto al tema de la reforma. Y por allí quedó planteado o sobrevolando un tema que tiene que ver también con eso que por ahí decía Gabriel, en el sentido de decir si esta reforma eventualmente no podría tener o ser sometida a un referéndum. Más allá de que hay algunos abogados que opinan que es una ley de naturaleza presupuestal y que por tanto no correspondería. Pero por allí quedó sobrevolando la idea. ¿Ustedes qué piensan o se ha conversado algo sobre esto? Yo no tengo posición, no lo analicé siquiera. Yo, a ver, no, realmente no, en el marco por lo menos más allá de algún planteo puntual, eventualmente de algún integrante del PICNT, eso no se discutió como tal, y me parece a mí un poco anticipado pensar en un esquema de ese tipo, por lo que decía, porque estamos en una etapa muy incipiente del proceso. Eventualmente, cuando se le vean las patas a la sota, como se dice vulgarmente, ahí
veremos si puede llegar a ser un elemento que amerite un procedimiento de ese tipo. Realmente me parece un poco anticipado. Lo que me parece interesante señalar es en cuanto a lo que es el porcentaje de la población que de alguna manera rechaza ciertas medidas, me parece que es un dato de la realidad bien importante a tenerlo en cuenta. Es decir, no necesariamente para legislar a partir únicamente de eso, porque evidentemente, es decir, a la gente en general, si uno le pregunta, le gusta pagar pocos impuestos, le gusta tener servicios muy públicos de muy buena calidad, y en fin, digo, tiene que haber un equilibrio entre ese tipo de cosas, y obviamente a la gente en principio le gustaría cobrar la máxima jubilación posible y jubilarse lo antes posible, eso parece bastante. Entonces, lo que sí me parece fundamental es, al momento de discutir un parámetro tan sensible como ese, que creo que es el que genera mayor rechazo, es la dificultad justamente de abordarlo tal como se plantea en estas recomendaciones, es decir, con carácter general que no contemple ningún tipo de heterogeneidad, de desigualdad. No nos olvidemos de un elemento que no lo mencionamos, pero que tiene que ver con la heterogeneidad o con la desigualdad que existe en cuanto a la longevidad. Ese aumento de la expectativa de vida, que es un elemento notorio y que involucra a toda la sociedad, pero no se distribuye de la misma manera entre los sectores de ingreso, vamos a decir, alto, y entre los sectores vamos a decir, de ingreso bajo. Es decir, los sectores de ingreso bajo tienen una expectativa de vida sensiblemente menor. Cuando digo sensiblemente menor, estoy hablando de que algunos estudios indicarían que puede llegar a ser de 10 años menor que la de los ingresos altos. Entonces, ahí tenemos que tener también mucho cuidado en la medida de no estar generando cambios que profundicen una situación que ya de por sí hoy es desigual, porque evidentemente la gente que vive menos recibe menos tiempo esa jubilación, pero en la medida en que uno acorte el plazo durante el cual cobra esa jubilación, profundiza algún componente regresivo que pueda tener este sistema. Entonces, realmente es un elemento de preocupación tal como está planteado, y seguramente puede ser objeto bueno, no sé si de un plebiscito, un referéndum o lo que sea, pero sí de un descontento social importante, digamos. Bien, la del estribo, y tiene que ver con lo que fue el primer encuentro de este ciclo que hicimos que estamos haciendo con Unión Capital AFAP. El exministro Murro, en el primer diálogo, reveló en este ciclo de que desde la comisión se pretendía crear un organismo como una especie de superintendencia que de alguna forma supervisara a todas las organizaciones que tienen que ver con el tema de la seguridad social, a lo cual en ese momento Salday respondió que solamente había sido una instancia de consulta, si no me equivoco, con una universidad privada para ver la viabilidad de ese proyecto. Lo que se supo días después era que evidentemente se estaba avanzando en esa línea. Ustedes, y aquí voy a punto seguramente a Bay, a Regalado y a Elvira, ¿están de acuerdo con la creación de ese organismo en el caso en el cual se avance y prospere? Te dejamos la palabra primero, Elvira, que... ¿Quién arranca? La mía es la más compleja. Personalmente no comparto que un organismo controle o supervise al Banco de Previsión Social. Entiendo que el artículo 195 de la Constitución pone en una posición de regulador y coordinador de toda la seguridad social del país al BPS. Que no lo haya hecho, que lo ha hecho mal, que de pronto hay una dirección de seguridad social en el ministerio que en cierto momento pareció que iba a asumir ese rol, pero que tampoco lo hizo, no sé si justifica que tengamos que crear ese organismo regulador. No obstante, la posición del sector empresarial a quien represento es sí, es partidario de ese organismo regulador. Y con respecto a los documentos, hay un documento de la UCUP que dice que en determinadas condiciones podría crearse ese organismo regulador, y posteriormente la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho, perdón, también opinó casi en el mismo sentido,
Quiere decir que con determinadas competencias, dándole un marco legal, podríamos llegar a tener ese organismo regulador. Veremos qué pasa. Gracias, Elvira. Yo respondo una pregunta que veo que está en el chat y me parece interesante porque aclara, y después voy a esto que planteaba Fernando. Porque preguntan qué sucede con los trabajadores que tienen patologías crónicas y pueden mantener la edad de retiro. A ver, las personas pueden presentarse, hablo de trabajadores que están amparados, tienen afiliación de BPS, ¿no? Pueden presentarse a solicitar una jubilación por imposibilidad física en cualquier momento, no en una edad determinada. Hay algunas exigencias en función de la edad de la cotización previa que se le va a pedir a esa persona, si es de 2 años o de 6 meses, pero digamos, no está previsto que modificar cambios en cuanto a las características para el acceso. Sí hay una propuesta de modificar el volumen de la prestación, la cuantía de la prestación, o la forma de cálculo de la prestación, mejor dicho, que tendría esta persona. Con respecto a la pregunta de la unidad reguladora, yo lo primero que voy a decir es que eso es otro de los elementos en donde, como yo les decía, queda abierto el terreno a la interpretación o a los posteriores informes, ¿no? Que yo creo que por lo menos de la forma que está planteado en el documento de recomendaciones, está indefinido todavía. Si se propone crear una unidad de regulación, y esto lo puedo decir, creo que no es una infidencia, pero yo cuando consulté acerca de las características que debería tener esta unidad, la respuesta es que no están definidas, no necesariamente son aquellas por las cuales se consultó, se hicieron consultas a la Universidad Católica o a la Universidad de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que las competencias, digamos, que se está proponiendo en líneas generales crear una unidad, pero no sabemos ni cuáles van a ser ni cuáles serían sus facultades, ni cuáles sus competencias, ni cuáles los cometidos, ni la capacidad que tendría esta unidad reguladora. Lo cierto es que, digamos, también hay una cuestión que no se puede dejar de reconocer, y es que la realidad es heterogénea, y hay cuestiones legales, hay cuestiones económicas, hay cuestiones de información. Elvira decía, lo planteaba en la órbita del BPS, yo concuerdo que BPS, digamos, es generador, es productor de información, es productor de análisis, tiene estudios de análisis actuariales en el largo plazo, pero esa no es la realidad de todas las instituciones, digamos. Para el trabajo de la comisión, por ejemplo, fue muy complicado hacerse con números, con información de los servicios de retiro policial y militar. Cuando se accedió a esa información, digamos, son instituciones que no tenían hechos, por ejemplo, estudios actuariales de largo plazo, ¿no? Se tuvieron que hacer especialmente a partir del trabajo de la comisión. En otros casos, digamos, en algunas instituciones puede ser que estos estudios se realicen y que después, en cuanto a lo que es la gestión y la conducción de esos organismos, se aparten de determinadas recomendaciones o se aparten de determinados puntos que se recomiendan en los análisis actuariales. Entonces, yo creo que por lo pronto habría que tener bien claro, antes de tener una idea final, cuáles serían los cometidos de esta unidad de regulación, cuáles serían sus competencias, pero a priori uno pensaría que si es para regular en el sentido de solicitar información sobre el sistema, procesar información, hacerlo más transparente, y generar información que pueda favorecer a las decisiones de política en materia de seguridad social, con ese perfil no parece una mala idea. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo se efectúa esa supervisión y cuál es la incidencia que puede tener una unidad adentro de lo que es la gestión propiamente de cada institución, que bueno, que hay que ver con cuidado, pero repito, no están todavía sobre la mesa, y creo que sería una buena cuestión, o por ejemplo, pone un ejemplo claro de lo que yo decía hoy, a veces uno no sabe exactamente qué está apoyando, porque crear una unidad de este estilo puede implicar que después
digamos, en la materia específica tenga muy distintas características y todos podemos tener una idea diferente de qué es lo que debería ser o qué es lo que se espera que haga una unidad reguladora. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Hugo, para cerrar. Sí, para cerrar, sobre el tema de la unidad reguladora, doy por cerrado el tema con los comentarios de Elvira y Gabriel. Sobre el tema de la pregunta que hacía en el chat, sobre el tema me parece que Gabriel se refirió al tema de la jubilación por incapacidad, que está muy bien lo que dice, pero que obviamente implica una enorme cantidad de exigencias desde el punto de vista de conseguir determinado puntaje en lo que se llama el baremo, en fin, para que efectivamente se pueda otorgar un derecho, una prestación de ese tipo. Pero quizá la pregunta también iba enfocada a trabajadores que efectivamente puedan no llegar a alcanzar los requisitos de una jubilación por discapacidad y que efectivamente bueno, puedan presentar, digamos, determinadas patologías, determinadas crónicas, como se decía por ahí, y ahí la respuesta es que no, es que en principio las recomendaciones no incorporan ningún elemento, ninguna válvula de escape, como decía yo, o ningún mecanismo que permita, en cierta forma, contemplar situaciones donde resulta como bastante evidente que la persona quizá no está en condiciones de seguir bueno, quizá no cumple los requisitos de acceder a una jubilación por incapacidad, pero tampoco, bueno, en condiciones de poder postergar el tiempo de actividad mucho más allá de los 60 años, ¿verdad? O obligatoriamente tener que estar hasta los 65 años. Entonces, por ahí, complementar lo que decía Gabriel, que obviamente está perfecto. Y después un último comentario que me gustaría hacer a propósito de la intervención de Marcos, es que me pareció muy interesante todos los puntos que les ponía, pero yo mantendría en un nivel de cierta separación lo que es, vamos a decir, la comisión de administración propiamente dicho, que esto de la prima, digamos, por el seguro de invalidez y fallecimiento, digo, ahí la persona está comprando un producto que tiene que ver con una, y que obviamente tiene un costo porque hay una determinada siniestralidad, pero en cierta forma esa persona queda cubierta para obtener una renta frente a la eventualidad de que se accidente y no pueda seguir trabajando o fallezca. En el caso del costo de administración, creo que ahí claramente es un dinero, y con esto, obviamente, administrar profesionalmente una cartera tiene un costo y está muy bien que ese costo, en cierta forma, los actores privados que hoy participan del sistema lo cobren. Si nosotros creemos que las comisiones son exageradamente altas en materia de costo de administración, pero lo distinguiría, es decir, me parecen dos componentes bien distintos. Sí es cierto que en ambos casos, quizá eso apuntaba, es dinero que se extrae, digamos, del aporte de los trabajadores, en ese sentido que no se está rentabilizando para la futura jubilación, pero creo que tienen dos, vamos a decir, dos dimensiones bien distintas. En un caso, una parte sirve para comprar un seguro, que es un seguro esencial, ¿verdad? Porque algo hay que hacer una vez que la persona fallece o se accidenta, y lo otro tiene que ver más con un costo del servicio, digamos, de la gestión de la administración de ese portafolio por parte de las 4 administradoras, ¿no? Muy bien, Les muchas agradezco gracias, mucho. Hugo. Por favor, Marcos, tenemos reglamento de la Cámara. Por una alusión tenemos un minuto, si gusta, y si no, cerramos por acá. De repente no lo veo tan diferente en cuanto que en los dos casos se está comprando un servicio. En un caso un seguro, simplemente en caso de invalidez o fallecimiento, en el otro caso un servicio de administración de los fondos. Por separado uno puede discutir y comentar por qué uno vale mucho o vale poco y compararlo con donde le parezca más adecuado, y si está bien hecho, si está mal hecho, si es eficiente, si no es eficiente, si hay competencias, si no competencias, si corresponde o no corresponde. Pero bueno, capaz que es una discusión para otro día. Muchas gracias. Contadora Elvira Domínguez, licenciado Gabriel Regalado, economista Hugo Bay, economista Marcos Rivero, riquísima y valiosísima instancia de intercambio. Va a quedar, como todas las anteriores, publicadas, subidas en nuestro canal de YouTube de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. A ustedes agradecerles por habernos acompañado. Los esperamos con este ciclo, el 4º encuentro, el próximo 12 de noviembre en el Auditorio de Antel, donde vamos a estar analizando la reforma con los expresidentes del Banco de Previsión Social, y el ciclo de cierre el 24 de noviembre
con los candidatos por los 3 órdenes a representarnos en el Banco de Previsión Social por, bueno, los diferentes candidatos que van a estar allí participando de la elección que se va a presentar, que se va a realizar el 28 de noviembre, es decir, a pocos días de esa elección. Así que desde ya todos invitados, los esperamos, que tengan buena finalización de la jornada. Gracias por acompañarnos. Chao.